buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias por su presencia. Me puedo mover hasta acá nomás, hasta donde está la luz, me dijeron. Yo soy periodista, por lo tanto voy a hablar de cómo han impactado, cómo se están vinculando las redes sociales con los medios de comunicación. Quiero hacer un par de salvedades. Por deformación profesional, pero básicamente por decisión personal, tiendo a ver el medio vaso vacío. Por lo tanto, esta aclaración es importante para que luego que yo termine de hablar no piensen, este tipo no entiende nada, que las redes sociales son muy importantes, el que no está ahí no existe, la primavera árabe, etcétera, etcétera, las libertades. Ya sabemos el peso que tienen las redes sociales en todos los ámbitos de la vida. Yo voy a hablar del medio vaso vacío. Y voy a hablar del medio vaso vacío acotado a una fotografía, porque quien quiera escribir una especie de guión de película con este asunto, cuando esté por la mitad, el principio ya le quedó caduco. Entonces lo que uno humildemente puede hacer es hablar de una fotografía, que es lo que está pasando hoy. Y dentro de esa fotografía hay un montón de elementos y de personajes decolados, y no voy a hablar de todos, voy a hablar de algunas de las cosas que aparecen en esa fotografía, es decir, que va a ser bastante acotada mi ponencia. Cuando yo era chico, en mi barrio, no sé si en los barrios de la periferia solamente ocurría eso, pasaba un tipo con un carro que decía, cambio botellas por pollitos. Uno le daba una botella de vidrio, el tipo le daba un pollito como estos. Recuerdo haber jugado con muchos pollitos que cambiaba por botellas. Particularmente me acuerdo de uno, en el que estábamos jugando con mi hermano, el pollito estaba arriba de un banco y mi hermano vino con una espada de plástico y lo reventó. Tuvo una muerte abrupta y dolorosa. En otro contexto y en otro tiempo, en otro momento histórico, seguramente mi hermano y yo podríamos haber sido famosos. Podríamos haber circulado en las redes sociales primero, después haber pegado un saltito y metiéndonos en alguna página de algún diario y luego terminar en algún programa de estos de debate que hay en la televisión. Incluso algún director o algún productor imaginativo podría proponer una comparación o un debate entre los pibes del hipódromo que mataron el pollito con los muchachos de Nueva Palmira que mataron la perra. Lo que pasa es que a mí y a mi hermano nos pasó eso en el viejo régimen. El viejo régimen estaba regido por esto. Esta es la Convención Americana de los Derechos del Hombre, pero la Convención Internacional dice lo mismo, que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Los periodistas, cuando nos acosaba a alguien, un político, sobre todo un juez, cuando te llevaban ante un juzgado, vos lo que decías era, señor, si usted me toca a mí, está tocando a la humanidad entera, porque en mí reposa un derecho que es inalienable y yo no informo por ser periodista, informo porque soy humano. Y esto me da el derecho como humano de emitir y recibir información. Todos sabemos lo que dicen estas letras de las grandes leyes, de los grandes códigos como la Constitución, que dice que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa, pero sabemos cómo es la realidad. Ese principio de los derechos del hombre era una falsedad. Solamente podían emitir información
aquellos que eran propietarios de los dueños, que eran dueños y propietarios de los medios de comunicación, que tenían una onda de radio, de televisión, dueños de un diario. La gente simple no podía hacer uso de este derecho. Pero el tiempo pasó y hoy esto es letra viva. Hoy esto es verdad. Hoy todos podemos emitir y recibir información del lugar que estemos, con el dispositivo más increíble, más pequeño, más sencillo de todo lo que nos brinda la tecnología. Y esto cambió el periodismo para siempre. Si uno pudiera pensar que hay una célula en la cual nosotros elaboramos las informaciones, el núcleo de esa célula encerraría una pregunta. Y es, ¿esta información que yo voy a publicar es de interés público? ¿Es digna de ser publicada? Es la primera pregunta. Si es de interés público, la voy a publicar. Si es de interés privado, yo no la puedo publicar. Y cuando digo de interés público, no me estoy refiriendo a que no me deba meter en la alcoba del legislador o del senador o del ministro. Si los problemas de alcoba del ministro se transforman en un asunto de interés público, va a ser digno de ser publicado. ¿Y quién lo decide? Pues los periodistas. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Que este principio que encierra limitantes en el terreno de la privacidad, porque definir qué es de interés público significa dejar de lado lo que es de interés privado, se da en un momento de paroxismo de la exhibición de la humanidad hasta sus cosas más íntimas. Ya no es solo el anormal que cuelga en internet la dirección de donde viven dos pibes que le pegaron a una perra para lincharlos, violando todas las normas, no solamente éticas, sino también legales. Se trata de gente común y corriente que se quiere exponer ella, que se expone ella. Estamos transitando por el fin de la privacidad, puede ser como muy fuerte decir esto. Y en ese contexto, los periodistas tenemos que decidir dónde están los límites de la privacidad que le vamos a dar lugar en nuestra empresa, en nuestro medio de comunicación. Había dos conceptos, que es el interés público por un lado y lo que le interesa al público por otro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Al público le puede interesar muchísimas cosas, pero que no son para un periodista un asunto de interés público. La presión que se está ejerciendo sobre este lado de la balanza, es decir, la divulgación de información de aquellas cosas que le interesan a la gente, pero que para un periodista no son de interés público, está siendo abrumadora. ¿Quién tiene el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder de ejercer lobby sobre la idea de que lo que debe ser divulgado es lo que le interesa a la gente y no lo que nosotros, como profesionales, consideramos que es digno que la gente sepa? La tentación es enorme. Caer en ella es habitual. Uno vive con las rodillas rotas de caer en la tentación de subirse a la ola de quienes a veces amparados en el anonimato, otras no. Hay una impunidad brutal. Los muchachos estos que fueron escrachados por pegarle a una perra, toda la movida la hizo una organización que está registrada como defensora de animales. Entonces, esto cambió el periodismo para siempre, porque la base
de la acción del periodista era publicar. Por supuesto que siempre que uno decide algo, está rechazando lo contrario. Cuando uno decide publicar esto, está decidiendo no publicar otra cosa. Pero el lado de la moneda que nosotros veíamos para tomar decisiones era qué cosa íbamos a publicar, y a la sombra de esa moneda quedaba lo que no íbamos a publicar. Esto cambió el periodismo para siempre. Y de ese catecismo le salió un nuevo versículo que dice: no publicarás. La moneda se dio vuelta y muchas veces lo que tenemos que decidir no es qué cosa vamos a publicar, sino qué cosa no vamos a publicar de todo ese torrente de información que nos brinda esa potencia, ha dado esta minucia. Puede parecer sencillo, pero realmente no lo es. No lo es porque a la presión social que hay cuando se tira un nombre y empiezan por las redes: ¿por qué no lo nombrás? ¿Por qué el diario está vendido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se da, como les decía antes, en un contexto social que promueve, por decir de alguna manera, cierta promiscuidad informativa. La tarea de los periodistas hoy es tratar de convertir o de crear en ese océano islas a las que uno sepa qué es lo que va a buscar. Cuando uno se zambulle en el océano enorme de la información, empieza a buscar y no sabe qué va muchas veces a encontrarse. Nosotros deberíamos empezar a trabajar para generarle a la gente certezas de que si va a esa isla, va a encontrar determinada cosa. Yo siempre digo que la Internet es un momento y el diario o los medios de comunicación son un lugar. En la Internet, si pasó y no lo vimos, se nos fue. En los medios lo podemos ir a buscar, que sabemos que lo vamos a encontrar. Pero esto, que es así como primario, sirve conceptualmente también para el método en que vamos a elaborar la información de lo que la gente va a encontrar allí. Esto es lo que tenemos que lograr los medios de comunicación para diferenciarnos en ese océano enorme de información. ¿Cuál es la diferencia entre toda esa información que circula y la que nosotros elegimos publicar y la que nosotros elegimos no publicar? La legitimidad. Y no estoy diciendo acá, no estoy hablando de la calidad del medio de comunicación, no estoy hablando de la orientación, porque una cosa, una labor bastante fea que tenemos los periodistas hoy por hoy vinculado con las redes es, por un lado está lo que yo llamo, en mi cuenta de Twitter, que la tengo congelada ahora, la perrada. Aquellos que no merecen ser considerados por irrespetuosos, por violentos, por xenófobos. Pero luego hay un montón de gente que sí merece ser considerada y que estuvo esperando este momento para tener un diálogo, un vínculo con los medios de comunicación y con los periodistas, y ha llegado ese momento. Pero nosotros no podemos ser demagogos, no podemos decirle que tenemos la Coca-Cola. La Coca-Cola le gusta a todo el mundo y nosotros no fabricamos la Coca-Cola. Nosotros fabricamos una cosa que está dirigida a un determinado público y estamos obligados muchas veces en ese intercambio a decirle: estás enojado porque esto no es para vos. Esto que yo estoy haciendo no es para vos. Y al resto y a todos deberíamos decirle que en este momento en que ese
universo, ese océano de información que está circulando por allí, necesita de alguien que le dé legitimidad, nos trate con el respeto suficiente como trata a un médico. Cuando lo va a ver y le puede discutir, pero en definitiva termina aceptando el tratamiento que el médico le dio, porque para eso es médico. Nosotros nos tenemos que plantar firmes, aunque pueda parecer antipático o arrogante, y decirles que la Internet llegó para salvar al periodismo. En momentos que andaba a tientas, la Internet llegó para hacernos imprescindibles. Ahora somos más importantes que nunca. Y eso se lo tenemos que hacer saber a nuestros lectores sin que eso parezca antipático. Tenemos que hacerles saber a nuestros lectores que somos nosotros los que estamos dispuestos a navegar, a zambullirnos en ese océano de información para separar la mugre del oro, sabiendo que muchas veces lo que reluce no es tal, sabiendo que podemos quedar enredados, como muchas veces quedamos, porque la tentación es grande, la tentación a la circulación, la tentación a que el otro lo tenga y vos no, que estamos dispuestos a jugarnos en esa selección en la que nos podemos equivocar y que ese puede ser nuestro triunfo o nuestra condena, pero que sin ningún lugar a dudas es nuestra prerrogativa y la tendremos que defender en estos momentos tan convulsos en materia informativa. Les agradezco muchísimo la atención.